Bienvenidos y bienvenidas al foro número 3 del grupo 4. ¿Cuáles son las principales diferencias y similitudes entre los precedentes de observancia obligatoria y las opiniones vinculantes? En primer lugar, expliquemos lo que es un precedente. De acuerdo con Rodríguez y Díaz, existen reglas y principios que se explican en la realidad y dependiendo del caso, la subsunción del supuesto hecho será más sencilla que otra, ya que existen casos en los que la norma no tiene una regulación cerrada o tienen conceptos jurídicos indeterminados, por lo que entrará a tallar la discrecionalidad del juez. En esos casos, las soluciones pueden ser diversas, por lo que al dictarse la sentencia quedará registrado el modo y los motivos que llevaron al juez a resolver el caso de cierta manera y no otra. Sin embargo, la decisión adoptada puede entrar en conflicto con una decisión futura, en caso el juez nuevo considere que debe resolver el caso de otra manera. Aquí es donde se comienza a dudar de la objetividad del juez, pues esperaría que el caso se resuelva como fue resuelto en el pasado. Situaciones iguales, consecuencias iguales. Esto evidencia que las decisiones pasadas tienen un rol de control para las decisiones futuras, pues lo que se busca es mantener un mismo criterio decisorio y brindar seguridad jurídica a los sujetos, siempre que no hayan aspectos diferenciadores en el caso pasado y el nuevo. Esto es conocido como precedente y tiene como uno de sus fundamentos el principio de igualdad. Ahora, respecto a los precedentes de observancia obligatoria y las opiniones vinculantes, tienen por similitud el ser parte del procedimiento administrativo. Podemos encontrarlos en el artículo 5, inciso 2.8 y el 2.9 de la Ley de Procedimiento Administrativo. A continuación, le leeré qué dice. El inciso 2.8 señala que las resoluciones emitidas por la Administración a través de sus tribunales o consejos regidos por leyes especiales, estableciendo criterios interpretativos de alcance general y debidamente publicadas, esas decisiones generan precedente administrativo, agotan la vía administrativa y no pueden ser anuladas en esa sede. Y el inciso 2.9, que señala que los pronunciamientos vinculantes de aquellas entidades facultadas expresamente para resolver consultas sobre la interpretación de normas administrativas que aplican en su labor debidamente difundida. Como verán, ambos tienen un dictamen y de manera previa tienen que ser autorizados para poder expedir los mismos. Sin embargo, existen algunas diferencias. En el artículo 6 se especifican los precedentes administrativos. Este señala lo siguiente. Los actos administrativos que al resolver casos particulares interpreten de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación constituirán precedentes administrativos de observancia obligatoria por la entidad, mientras dicha interpretación no sea modificada. Dichos actos serán publicados conforme a las reglas establecidas en la presente norma. Pues bien, como su mismo nombre lo dice, tiene un carácter obligatorio en la aplicación y modos de solución en los casos, y responden a la frase situaciones iguales, consecuencias iguales, por lo que los tribunales y consejos deberán seguir con los criterios interpretativos ya publicados, y no podrá darse el caso de una solución nueva o innovadora, siempre que los casos muestren los mismos hechos objetivos. En cambio, en las opiniones vinculantes, estas son dictadas por órganos consultivos y el dictamen responde a una observación general y especializada. Estos órganos brindan una posibilidad de lectura a las normas administrativas y tienen la posibilidad de guiar o influir en las decisiones adoptadas en los tribunales y consejos, mas no tienen un carácter directo. Es decir, que este dictamen sobre la lectura de la norma puede ser o no abordada dentro de la misma solución del caso. En el Estado de Derecho, la Constitución es la norma de mayor jerarquía dentro del ordenamiento jurídico, por lo cual es vinculante a todos los poderes del Estado en el marco de la primacía que se confiere a sí misma en base al artículo 51 de dicho texto, que menciona que la Constitución prevalece sobre toda norma legal y de menor jerarquía. Ello significa que es fuente normativa de la administración pública, la cual es parte del Poder Ejecutivo, con sujeción al derecho administrativo, y marca las reglas de ella a través de sus normas y principios. De esta manera, las leyes que contradigan tales acepciones serán inconstitucionales y, por tanto, sujetas a su invalidación. La Constitución
Establece la estructura del Estado y la organización de la administración, contribuye a la configuración del derecho administrativo y también establece mecanismos de control de la administración pública. Sobre este último punto, las normas inscritas en ella modifican las reglas de la administración pública, como la reciente reforma constitucional que impide que sentenciados postulen a cargos públicos, emitida por el presidente de la República. De esta manera, afecta la decisión de contratación de los administrados, colocando un filtro más que tiene garantía constitucional de luchar contra la corrupción. Por otro lado, las garantías del artículo 139 de la Constitución se aplican a todos los procesos sancionatorios, es decir, el derecho administrativo sancionador que está dentro del ius ponendi estatal debe ejercer su actividad en el marco de estas normas para asegurar que los involucrados posean un proceso certero e igualitario. Por ejemplo, el debido proceso y la publicación de este no puede ser excluido del proceso disciplinario administrativo. Otro ejemplo adicional sería el artículo 192 que le confiere las competencias enumeradas en ella a los gobiernos regionales y le concede la potestad legislativa en el numeral 9 del presente artículo, en aras de la promoción de la descentralización que el Estado posee. De esta manera, los gobiernos regionales pueden presentar decretos regionales, resoluciones regionales y demás que pertenezcan a su competencia. Estos pocos ejemplos no contienen todo lo que la Constitución influye en la administración. Pregunta número 3. ¿Cuáles son las características que distinguen a una ley orgánica de una ley ordinaria? Para responder esta pregunta analizaremos primero las características de una ley orgánica y luego compararlas con las de la ley ordinaria. En primer lugar, las leyes orgánicas son expedidas por el Congreso de la República y regulan la estructura y funcionamiento de las entidades del Estado, regulan el ejercicio de los derechos y garantías constitucionales, las libertades públicas o la articulación de los poderes del Estado. Así también regulan la organización, competencia, facultades de los gobiernos autónomos descentralizados y lo referido al sistema electoral. Las leyes orgánicas se encuentran avaladas en el artículo 106 de nuestra Constitución, la cual menciona que mediante leyes orgánicas se regulan la estructura y el funcionamiento de las entidades del Estado previstas en la Constitución, así como también las otras materias cuya regulación por ley orgánica está establecida en la Constitución. Los proyectos de ley orgánica se tramitan como cualquier otra ley. Para su aprobación o modificación se requiere el voto de más de la mitad del número legal de miembros del Congreso. Entonces, podemos afirmar que se estructura de acuerdo a dos criterios. Uno, el criterio material, el cual existen materias reservadas para ser reguladas exclusivamente por ley orgánica. Y dos, el criterio formal. En el criterio formal, la aprobación de una ley orgánica requiere mayorías cualificadas del Congreso. Como ejemplo de leyes orgánicas, tenemos a la Ley del Poder Ejecutivo, la Ley de Gobiernos Regionales, la Ley Orgánica de Municipales, la Ley Orgánica del Jurado Nacional de Elecciones, entre otros. Por otro lado, a diferencia de la ley orgánica, la ley ordinaria es expedida por el Congreso y/o Presidente de la República, y su modo de producción se encuentra regulado en los artículos 105, 107, 108 y 109 de la Constitución. Y se necesita de una mayoría simple para su aprobación. Analizaremos el procedimiento general para la aprobación de una ley ordinaria. El primer paso es la iniciativa legislativa, la cual está avalado en el artículo 107 de nuestra Constitución. El presidente de la República y los congresistas tienen derecho a iniciativa en la formación de las leyes. Etapa número 2, que es la constitutiva o decisoria, la cual está avalada en el artículo 105 de nuestra Constitución. Esta debe ser discutida y aprobada por la respectiva comisión del Congreso, salvo excepción señalada en el reglamento del Congreso. Así también tienen preferencia los proyectos enviados por el Poder Ejecutivo con carácter de urgencia. Y finalmente, la etapa de integración o eficacia, la cual está avalada en el artículo 108 y 109.
es la etapa de promulgación y posterior publicación de la ley. La promulgación es privativa del jefe del Estado, es decir, esta es publicada en el Diario Oficial del Peruano por el presidente de la República. Un ejemplo de ley orgánica, por ejemplo, sería la ley que regula el uso medicinal y terapéutico del cannabis y sus derivados. En conclusión, podemos decir que la ley orgánica y la ley ordinaria tienen dos grandes diferencias, divididas tanto como en la reserva material y en la reserva formal. En cuanto a la reserva material, las leyes orgánicas versan sobre temas relacionados a la regulación, organización y competencia de las entidades del Estado, así como los gobiernos autónomos descentralizados y también las relativas al sistema electoral. Mientras que las leyes ordinarias versan sobre cualquier tema que no sea de materia orgánica. En cuanto al ámbito formal, para la aprobación de una ley orgánica se necesita de una mayoría cualificada del Congreso, a diferencia de una ley ordinaria que se necesita de una mayoría simple del Congreso. ¿Cuáles son los sujetos o entidades que en nuestro país ostentan la potestad reglamentaria? Para responder a esta pregunta, primero definamos qué es la potestad reglamentaria y cómo ésta se distribuye en nuestro ordenamiento jurídico. Como bien sabemos, el ordenamiento jurídico administrativo es un sistema complejo que va a abarcar una amplia cantidad de normas y que se organiza de manera jerárquica. Es así como la Constitución va a representar la máxima jerarquía en la pirámide del procedimiento administrativo. Siguiendo esa línea, los reglamentos se pueden ubicar en el 9º puesto de esta clasificación y se caracterizan en que asumen diversas denominaciones en función de la autoridad que los dicta. Y si bien es cierto que las normas reglamentarias constituyen una fuente secundaria, también son las más abundantes y regulan los aspectos centrales de los sectores del ordenamiento administrativo. Además, debido a que muchas veces para poder comprender el régimen legal de una determinada materia no es suficiente el estudio de la respectiva ley, es indispensable el estudio del reglamento que establecerá las normas de desarrollo necesarias para hacer factible la aplicación y la efectividad del respectivo régimen legal. Ahora bien, los reglamentos son dictados por medio de la potestad reglamentaria que la administración pública otorga a determinados sujetos. Así, el principal sujeto a quien se le atribuye la potestad reglamentaria es el presidente de la República, según lo señala la Constitución Política del Perú, en el inciso 8 del artículo 118, de la siguiente manera: corresponde al presidente de la República ejercer la potestad de reglamentar las leyes sin transgredirlas ni desnaturalizarlas, y dentro de tales límites dictar decretos y resoluciones. Sin embargo, esta potestad de reglamentar no es exclusiva del presidente, pues también la poseen otras fuentes, las cuales, según Jorge Danos Ordóñez, se generaron por la creación de nuevas entidades administrativas, entre las que podemos encontrar organismos públicos descentralizados como entidades administrativas, que desempeñan funciones en ámbitos especializados. Además, también encontramos materias de carácter esencialmente técnico, tales como los organismos regulares de servicios públicos, a los cuales se dota de potestades normativas para dictar reglamentos en las materias de su competencia. Además de las atribuciones a estos entes administrativos, también es importante hacer mención al pronunciamiento del Tribunal Constitucional, el cual, a través de la sentencia del 4 de julio del año 2003, establece en su fundamento número 16 que la Constitución no reserva toda la potestad reglamentaria administrativa al primer mandatario, sino tan solo aquella que se vincula a los reglamentos de ejecución. Así, se le otorga la facultad de aprobación y expedición del reglamento, más no la creación de su contenido, pues este es elaborado por grupos técnicos sobre la materia que se trate. Respuesta a la pregunta 5, de la naturaleza e incidencia de los principios como fuentes del derecho administrativo, constituye una fuente de derecho comunitario no escrita. Además, según Martín y Díez en Manual de Derecho Administrativo, estos principios están comprendidos dentro de las fuentes complementarias. Ello debido a que no constituyen una fuente en sí, por no imponerse al legislador o al ordenamiento. Es decir, no son normas jurídicas, sino criterios o pautas orientadoras de normación.
Corroboran esta tipificación Rodríguez y Díez en Principios del Derecho Administrativo y el Precedente, al mencionarlos como fuente no escrita y subsidiaria del derecho en segundo grado. Agregan que estos principios son aplicables cuando no existe costumbre ni norma escrita para resolver el conflicto. Sin embargo, mencionan que existen principios positivizados, los cuales ocupan el lugar de la norma, como por ejemplo el principio de buena fe y de confianza legítima como normas vinculantes para la administración. En este caso ya no son subsidiarias, sino ley, por estar expresados en la Constitución. Según Alexis, citado por Rodríguez y Díez, los principios son normas que ordenan que algo sea realizado en la mayor medida de lo posible, dentro de las posibilidades jurídicas y reales existentes. Es decir, los principios son mandatos de optimización, caracterizados por el hecho de que pueden ser cumplidos en diferente grado y en la medida que su cumplimiento no solo dependa de las posibilidades reales, sino también de las jurídicas. A diferencia de las reglas, que son mandatos definitivos y por tanto debe hacerse exactamente lo que ella exige, ni más ni menos. De esa forma la diferencia es cualitativa. Esto se muestra claramente en los supuestos de colisión de principios y de conflictos de reglas. Otra definición es que los principios generales del derecho son demandas sociales fundamentales, que se introducen en el ordenamiento superando la concepción del derecho. Son la puerta por donde la realidad social valorada positivamente penetra en la normatividad estatal. Así, los principios generales del derecho constituyen el cimiento del derecho administrativo, que se forma justamente sobre estos principios, que no solo compensan en las funciones escritas, sino que son los que dan a esta todo su sentido, al cumplir sus funciones, que son el servir como criterio de interpretación de las normas escritas, la función interpretativa, suplir los defectos, lagunas o vacíos normativos, función supletoria, y una función informadora de todo el ordenamiento jurídico al constituir el fundamento del ordenamiento positivo. Además, desempeñan un papel importante en el ordenamiento jurídico administrativo, el cual se caracteriza por su dispersión y por ende necesita pautas claves que le den unidad. Son directamente aplicables. Las incidencias de estos principios surgen ante el incremento de la acción administrativa que debe ir contrapesada con los principios generales del derecho. De esa manera, ante la gran cantidad de normas que tiene el derecho administrativo, se precisa de estos principios como un elemento unificador que brinde esa cohesión al sistema normativo por ser indispensable para poner orden y aportar claridad y seguridad en la aplicación e interpretación de sus normas. Tal como se menciona en el ordenamiento jurídico administrativo de Sánchez Morón, los principios generales del derecho son una especie de compensación o de reacción frente a la hiperproducción normativa, aunque agrega que estos no pretenden sustituir o desplazar la aplicación de normas escritas. Agregar también que el derecho administrativo, como instrumento del Estado social, debe informar su intensa actividad a los principios del derecho natural y de la justicia, pues sólo así será posible una armonización del Estado de Derecho y del Estado social, y sólo así el derecho administrativo cumplirá, como todo derecho, su auténtico fin, que es el servicio a la persona humana. Así, estos principios sobran como verdaderas garantías a las que pueden invocar los particulares frente al Estado. Incluso pueden ser usadas como medios de protección para impedir arbitrariedades de los poderes públicos y nos permiten crear un derecho más justo y no simplemente repetitivo en la lectura y aplicación de la ley. Continuando con la última pregunta, tenemos ¿de qué manera la doctrina es aplicada como una fuente del derecho administrativo? Hemos encontrado como fuente el decreto legislativo, la ley ordinaria, la resolución ministerial y el decreto supremo. El decreto legislativo son las normas dictadas en razón de la delegación expresa de facultades legislativas por el ingreso a través de una ley autoritativa. En la ley ordinaria en el decreto administrativo tiene una especial importancia la ley, pues es el principio de legalidad el que informa la actuación de los poderes públicos y entre ellos la administración pública. La resolución ministerial es una norma aprobada por un ministro de un Estado respecto a las políticas nacionales y sectoriales de su cargo, entre otros. Y el decreto supremo es la norma de carácter general que reglamenta normas con rango de ley o regula la actividad sectorial funcional o multisectorial funcional a nivel nacional. Hemos encontrado la ley número 30.22.0 del artículo 12, que es la ley universitaria, que se crea la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria, que es la SUNEDU.
hemos encontrado el Decreto Supremo número 003-2016 de la Minedu, en el que se aprueba el texto único de procedimientos administrativos, que luego fue modificada por una resolución ministerial y luego por una resolución del Congreso Directivo. Tenemos el Decreto Legislativo número 1310, en el artículo 12, en el que se aprueba mediante adicionales la simplificación administrativa. Tenemos el artículo 2.6, que es la Comisión Multisectorial de Calidad Regulatoria emite opinión proponiendo los procedimientos administrativos que deben estar debidamente justificados. El artículo 2.4, el artículo 2, inciso 2.4, señala que para el caso de modificaciones de procedimientos administrativos establecidos en disposiciones normativas y vigentes, el análisis de calidad regulatoria debe ser preparado y remitido a la Comisión Multisectorial. Este decreto legislativo 1310 ha sido modificado por un decreto legislativo 1448, en el que las entidades del Poder Ejecutivo deben realizar un análisis de calidad regulatoria de procedimientos administrativos establecidos en disposiciones normativas de alcance general para poder eliminar o simplificar aquellos que resulten innecesarios o ineficientes. También tenemos la ley número 27.444 en el artículo 44 en el inciso 44.7, en el que las entidades de la administración pública están obligadas a realizar las modificaciones correspondientes en sus respectivos TUPA. También nos encontramos el Decreto Supremo número 015-2019 Minedu, en el que se programaron los siguientes servicios prestados en exclusividad para la SUNEDU. En primer lugar, la emisión de constancia de inscripción de grados y de títulos escritos en el Registro Nacional y grados de títulos. La segunda, emisión y expedición de carnet universitarios. La tercera, emisión de constancias de verificación de datos de autoridades universitarias, escuelas de posgrados o instituciones y escuelas de rango superior y autorizadas a otorgar grados y títulos de rango universitario. Y finalmente, mediante los oficios número 303-2019 de la SUNEDU, el otro oficio, el 368-2019 SUNEDU y 399-2019 SUNEDU, la Secretaría General de la SUNEDU remite el proyecto de modificación del TUPA, que consiste en actualizar los requisitos del procedimiento administrativo de reconocimientos de diplomas y grados obtenidos en el extranjero. Para esto se incorporan 8 nuevos procedimientos administrativos relacionados al licenciamiento institucional y actualizar el servicio prestado. Finalmente, encontramos que en el artículo 1 de la resolución ministerial se modifica el texto único de procedimientos de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria, aprobado por el decreto número 003-2016 de la Minedu, modificado por la resolución ministerial 459-2017 de la Minedu y por resolución del Consejo Directivo número 003-2019 de la SUNEDU, conforme se detalla en el anexo de la parte integrante del presente decreto supremo. Gracias.